Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza y va a dejar a muchos con la boca abierta. Vamos a desvelar los planes secretos de una de las estrellas más grandes y queridas de Turquía, alguien que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino en todo el mundo. Sí, estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman. El título del vídeo ya les habrá dado una pista, pero vamos a entrar en detalles. ¿Can Yaman está dejando Turquía? ¿Qué hay detrás de esta decisión aparentemente drástica? ¿Cuáles son esos planes secretos que están marcando un antes y un después en su carrera? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de ambición, nuevos horizontes y, sobre todo, mucho talento. Y antes de que me olvide, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que cada uno de ellos estará cargado de información que les fascinará. Empecemos por lo más importante, la noticia. Recientemente ha surgido información muy fuerte, confirmada por fuentes cercanas al actor y por movimientos estratégicos, de que Can Yaman está tomando la decisión de trasladar su centro de operaciones, por así decirlo, fuera de Turquía. Y no estamos hablando de unas vacaciones largas, sino de un cambio de residencia y, lo que es más importante, de un enfoque renovado en su carrera a nivel internacional. Esto no es algo que se haya gestado de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una planificación cuidadosa y ambiciosa, un giro de timón deliberado hacia un destino aún más vasto y lleno de oportunidades. Muchos se preguntarán, ¿por qué ahora? Can Yaman es una estrella consolidada en Turquía. Sus telenovelas han sido éxitos rotundos, ha ganado innumerables premios y tiene una legión de fans incondicionales que lo adoran. Su rostro es sinónimo de éxito en su tierra natal, apareciendo en portadas de revistas, protagonizando campañas publicitarias de gran envergadura y siendo un ícono de estilo. Entonces, ¿qué más podría buscar alguien que ya lo tiene todo en su país? La respuesta es simple: la cima mundial. Can Yaman no se conforma con ser una estrella regional, tiene la mira puesta en Hollywood y en el mercado cinematográfico global, ese Olimpo del entretenimiento donde los sueños se forjan y las leyendas nacen. Y para lograrlo sabe que necesita estar presente físicamente y estratégicamente en los centros neurálgicos de la industria del entretenimiento, donde se gestan las grandes producciones y se toman las decisiones que definen el rumbo de las carreras. ¿Y dónde están esos centros? Principalmente en Estados Unidos, más específicamente en Los Ángeles, la meca del cine, y también en Europa, con Italia jugando un papel cada vez más importante en su carrera. De hecho, ya hemos visto a Can Yaman pasar largas temporadas en Italia, trabajando en proyectos de televisión y cine, e incluso participando en eventos de moda y promociones. Su presencia en la Riviera italiana, en los desfiles de Milán, en eventos benéficos en Roma, no era solo una visita turística o una campaña de promoción puntual. Era un ensayo general, una forma de ir sintiendo el terreno, de establecer contactos valiosos con agentes, productores y directores, de construir su marca personal fuera de su zona de confort y de demostrar su versatilidad y adaptabilidad a diferentes culturas y mercados. Ha sabido conectar con el público italiano de una manera genuina, aprendiendo el idioma y mostrando un gran aprecio por su cultura, lo que le ha abierto muchas puertas. Ahora, ¿cuáles son esos planes secretos que mencionamos en el título? Bueno, no son tan secretos en el sentido de que se hayan ocultado por completo, sino que son estrategias que se van desvelando poco a poco y que pintan un futuro muy prometedor. Una hoja de ruta cuidadosamente diseñada para alcanzar el estrellato internacional. El primer gran movimiento es, como ya intuíamos, su enfoque en Hollywood. Can Yaman ha estado invirtiendo tiempo y recursos significativos en prepararse para este gran salto. Ha estado tomando clases intensivas de actuación en inglés, ha trabajado con coaches de dialecto para perfeccionar su pronunciación y fluidez, y ha estado dedicando horas y horas a leer guiones, entender la industria y pulir sus habilidades para poder competir en un mercado tan exigente y saturado. Sabemos que Hollywood es un sueño para muchos actores turcos, un objetivo que persiguen con ahínco, pero Can Yaman parece ser uno de los pocos que está dando pasos firmes y decididos para hacerlo realidad. No se trata solo de soñar, sino de ejecutar. Ya ha habido rumores, filtraciones y especulaciones sobre posibles castings para series y películas estadounidenses, y aunque aún no hay nada confirmado oficialmente, las señales son muy alentadoras. Su agente es
Está en contacto constante con los grandes estudios, explorando las oportunidades que mejor se adapten a su perfil y a su potencial. Imaginen a Kanyaman compartiendo pantalla con grandes estrellas de Hollywood, encarnando personajes complejos y desafiantes, o protagonizando una serie de Netflix o HBO que llegue a millones de hogares en todo el mundo. Sería un hito no solo para él, sino también para la representación turca en la industria del entretenimiento internacional, abriendo camino para otros talentos emergentes. Pero sus planes no se detienen en Hollywood. Italia también es un pilar fundamental en su estrategia de expansión global. Como mencionamos, ya ha tenido una conexión muy fuerte y visceral con el público italiano, protagonizando series como El Turco, que tuvo un gran éxito en la televisión italiana y demostró su capacidad para cautivar a audiencias de diferentes culturas. Esta conexión va más allá de lo puramente profesional. Kanyaman ha mostrado un gran afecto por la cultura italiana, su gente, su gastronomía e incluso ha aprendido el idioma con una fluidez sorprendente, lo que demuestra su compromiso y su respeto por el país que le ha abierto las puertas. Su plan en Italia parece ser consolidar aún más su presencia, no solo como actor, sino como una figura influyente en el panorama del entretenimiento europeo. Esto podría significar más proyectos de televisión y cine en italiano, roles que le permitan seguir explorando su talento actoral en un idioma que domina y con un público que lo aclama. Pero también se especula con la posibilidad de que esté explorando proyectos de producción, utilizando su creciente influencia y su conocimiento del mercado para impulsar historias y talento. Quizás incluso creando su propia productora o asociándose con productoras italianas para desarrollar proyectos ambiciosos. Además, Italia le ofrece una plataforma sólida para llegar a otros mercados europeos, ya que su popularidad trasciende las fronteras italianas y se extiende por países como España, Francia y Alemania, donde sus series han tenido una gran acogida. Otro aspecto crucial de sus planes secretos es la diversificación de su carrera. Kanyaman no solo quiere ser actor. Ha demostrado un gran interés y una visión empresarial en otros ámbitos del entretenimiento y del mundo de los negocios. Por ejemplo, ha lanzado su propia marca de perfumes, que ha tenido una acogida muy positiva y ha demostrado su capacidad para crear y gestionar un producto exitoso. Esto es una muestra de que está construyendo un imperio, no solo a través de su imagen pública y su talento actoral, sino también a través de negocios que le permiten tener un mayor control sobre su futuro, diversificar sus fuentes de ingresos y construir un legado más allá de la pantalla. También se habla con insistencia de que podría estar explorando la posibilidad de crear su propia productora, algo que le daría la libertad creativa y la autonomía necesarias para elegir los proyectos en los que participa, de contar las historias que quiere contar y de apoyar a otros talentos emergentes que, como él, sueñan con triunfar en la industria. Es una jugada inteligente y ambiciosa para alguien que busca tener un impacto duradero y significativo en la industria del entretenimiento, no solo como intérprete, sino también como creador y visionario. Además de todo esto, Kanyaman ha estado muy activo en redes sociales, no solo para interactuar con sus miles de seguidores y mantener esa conexión tan valiosa, sino también para promocionar sus proyectos, su marca personal y para estar al día de las tendencias y las oportunidades. Ha entendido la importancia del marketing digital y utiliza estas plataformas de manera estratégica para mantener su relevancia, atraer la atención de productoras y directores de casting a nivel mundial y proyectar una imagen pulida y profesional. Su presencia en Instagram, por ejemplo, es una vitrina global que muestra su estilo de vida, sus proyectos, sus viajes y su personalidad carismática, algo muy valorado en la industria del entretenimiento moderna, donde la conexión con el público es fundamental. Ahora, ¿cómo están reaccionando en Turquía a esta partida inminente? La mayoría de sus fans, aunque tristes por no verlo tan seguido en sus producciones locales que los han acompañado durante años, entienden y apoyan su ambición. Saben que es un talento que merece brillar en el escenario mundial y que esta es una oportunidad única en la vida. Lo ven como un paso natural en la evolución de su carrera. Sin embargo, como es natural, hay quienes extrañarán su presencia en las telenovelas turcas, que han sido su trampolín y su hogar profesional durante tanto tiempo. Pero hay que recordar que esta partida no es un adiós definitivo a Turquía, sino un cambio de enfoque y de base operativa. Probablemente seguirá volviendo para proyectos específicos, para visitar a su familia y amigos, o para mantener el contacto con sus raíces. La conexión con su país natal seguirá siendo fuerte. Lo que es innegable es que Kanyaman está haciendo una jugada audaz y calculada.
Está apostando fuerte por su futuro internacional, y esto requiere valentía, sacrificio, una gran dosis de trabajo duro y una visión clara de sus objetivos. No se trata solo de fama y reconocimiento superficial, se trata de crecimiento profesional, de explorar nuevos desafíos artísticos, de empujar sus límites y de dejar una huella imborrable en la historia del cine y la televisión a nivel global. Pensemos en otros actores que han dado este salto similar. Muchos han tenido que empezar desde abajo en Hollywood, enfrentando rechazos, superando obstáculos y trabajando incansablemente para hacerse un nombre en una industria altamente competitiva. Pero Kanyaman ya tiene una base sólida de fans internacionales, una experiencia considerable en producciones de gran éxito y un reconocimiento que le da una ventaja inicial. Sin embargo, el camino no será fácil. La competencia es feroz, el mercado es implacable y la adaptación a una nueva cultura laboral y a nuevos estilos de actuación requerirá un esfuerzo constante. Sin embargo, algo que siempre ha caracterizado a Kanyaman es su determinación férrea. Cuando se propone algo, va con todo, sin reservas. Su disciplina es legendaria, su ética de trabajo es impecable y su carisma es un imán para el público y para la industria. Y si a eso le sumamos su inteligencia para planificar su carrera de manera estratégica, su capacidad para tomar decisiones audaces y su talento innato, tenemos una receta muy potente para el éxito. Sus planes secretos entonces se resumen en una estrategia multifacética y ambiciosa: conquistar Hollywood y establecerse como una estrella de renombre internacional, consolidar su presencia y su influencia en Europa, especialmente en Italia, diversificar su carrera con negocios y posibles proyectos de producción, y utilizar su poderosa plataforma digital para mantenerse relevante, conectado con su público global y atraer nuevas oportunidades. Es un plan audaz, lleno de desafíos, pero totalmente factible para alguien con su talento, su ambición y su determinación. Imaginen el impacto que podría tener si logra triunfar en Hollywood y se convierte en un nombre reconocido a nivel mundial. Sería un referente inspirador para muchos otros actores turcos que sueñan con dar el salto y demostrar que los talentos de Turquía pueden brillar en cualquier escenario. Ampliaría el alcance de la cultura turca, su rica narrativa y su arte cinematográfico, y abriría puertas a más colaboraciones internacionales, enriqueciendo el panorama cultural global. Es un escenario emocionante y nosotros, como espectadores y admiradores, tenemos el privilegio de presenciarlo en desarrollo. Además, su presencia y su éxito en el panorama internacional también podrían influir positivamente en las producciones turcas. Con esta experiencia global, podría traer nuevas ideas, nuevas técnicas de producción, un enfoque más cosmopolita y una perspectiva más amplia a las series y películas que se hacen en Turquía, elevando el estándar y fomentando la innovación. Es un ciclo de crecimiento mutuo, donde la experiencia internacional enriquece la producción local y la proyección global se nutre de las raíces y la identidad cultural. Así que, en resumen, Kanyaman no está dejando Turquía para desaparecer o para olvidarse de sus orígenes. Lo está haciendo para crecer, para expandirse, para explorar nuevos territorios y para alcanzar nuevas alturas en su carrera. Sus planes secretos son la materialización de una visión a largo plazo, una apuesta inteligente y audaz por un futuro brillante en la industria del entretenimiento global. Está decidido a escribir su propio capítulo en la historia del cine y la televisión, un capítulo lleno de éxitos, reconocimientos y un impacto duradero. Ya para ir cerrando, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este recorrido por los planes de Kanyaman. Espero que hayan encontrado esta información interesante, reveladora y que les haya gustado este análisis profundo de su futuro. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta decisión tan trascendental. ¿Creen que tendrá éxito en Hollywood? ¿Qué proyectos les gustaría ver de él en el futuro, ya sea en inglés o en italiano? ¿Consideran que esta es la jugada correcta para su carrera? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y encontraron valiosa esta información, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman o que estén interesados en el mundo del espectáculo y las trayectorias profesionales de las grandes estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas, análisis y exclusivas preparadas para ustedes, y no querrán perdérselas. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por su atención y por su increíble apoyo.
Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que seguro les fascinará. Hasta entonces cuídense mucho, sigan persiguiendo sus sueños y nunca dejen de creer en sí mismos. Adiós.